Por cosas como estas, algunos empresarios corruptos odian a Andrés Manuel López Obrador o están en contra de Andrés Manuel López Obrador, ya que los están haciendo pagar impuestos como nunca antes, ya que en anteriores administraciones este tipo de cosas no ocurría. Lo que ocurría es que incluso se menciona aquí en esta nota eso, de que durante el periodo que gobernó Felipe Calderón y Peña Nieto, se terminaron condonando impuestos a 6 de 8 empresas de Salinas Pliego por un monto de poco más de 6,000 millones de pesos, mientras que en esta administración lo que está ocurriendo es que se le están cobrando y existen procesos legales para que paguen lo que tienen que pagar, porque Grupo Salinas no quería pagar ni un solo peso de impuestos, pensaba que todavía se vivía en la época en la que gobernaba el PAN, en la que gobernaba el PRI, que hacían ellos básicamente condonar a lo loco y luego decían que estaban a favor del pueblo. Por Dios, los panistas y priistas no están a favor del pueblo y lo han demostrado. Dime cómo puedes estar a favor del pueblo cuando le condonan a los grandes empresarios 6,000 millones de pesos y luego dicen que están a favor de ellos. Por Dios, a favor de los mexicanos. Eso es una completa locura. Pero bueno, ahora entrando al tema en general, ¿qué fue lo que ocurrió? Que bueno, el SAT acaba de ganar uno de los 8 procesos legales que tiene en contra de grupos de las empresas de Grupo Salinas, precisamente porque éstas se negaron a pagar. En este caso le tocó a Grupo Electra, que va a tener que responder en el tema de pagar impuestos cerca de poco más de 2,000 millones de pesos. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la intención de algunos empresarios que actualmente se encuentran molestos no es porque realmente el país vaya hacia una condición precaria o porque realmente quieran estar a favor del pueblo. Si esos argumentos fueran verdad, este tipo de movimientos por parte de empresarios ya hubiera surgido desde el año 2000, desde el año 2002, o incluso desde el periodo en que gobernó el loco de Calderón, o incluso donde gobernó el medio tontito de Peña Nieto. Estos personajes ya hubiera ocurrido que varios empresarios, si utilizamos su lógica, ya hubieran entrado a interceder por la gente, porque durante las administraciones panistas y priistas, México tenía el 50% de su población en pobreza, y yo nunca vi a los empresarios queriendo formar un frente a favor de las ideas que transformen y cambien la dirección de nuestro país. No, señores, lo que ellos quieren hacer es crear devotos que sean un poquito despistados, para no decir la palabra correcta. ¿Para qué? Muy sencillo, para que llegue un tipo que no les cobre impuestos y que al final les termine diciendo, ok, no te cobro impuestos, pero hazme paro en las campañas políticas, porque ese es el modo operandi de muchos empresarios, que era lo que hacían. Y también un dato importante a destacar, algunos me van a decir, no, es ilógico que un empresario no pague impuestos para luego pagar campañas políticas, porque eso también es gastar dinero. Señores, esos grandes empresarios que actualmente crearon frentes contra Andrés Manuel López Obrador, bueno, el segundo frena, se puede decir así, son empresarios que no ganan 100 millones, no ganan 200 millones, ganan miles de millones. Entonces, estos personajes lo que tienen que pagar de impuestos gigantescos con relación a los sobornos o con relación a lo que daban en campañas políticas. Por eso yo le repito, la idea esa que se quiere crear de que Andrés Manuel López Obrador, por tener a su lado a Salinas Pliego, no le va a cobrar ni un solo peso de impuestos, es una completa locura. Eso solamente déjenselo a la derecha en su imaginación retorcida y poco racional. Eso solamente déjenselo a ello. Y lo estamos viendo aquí. Precisamente uno de los 8 procesos legales que existen contra Grupo Salinas para que pague impuestos, pues uno ya se ganó. Y probablemente la gran mayoría de los otros restantes, de los otros 7 procesos que tiene abiertos del SAT, también se terminen ganando. Por algo tan sencillo de que es más que lógico que estos personajes debían impuestos y que nunca quisieron pagar porque estaban a la sombra o estaban protegidos completamente por grupos de poderes como lo gobernaba básicamente el PAN y el PRI. Recordemos que estos dos eran como hermanos, ya que incluso se menciona que durante el periodo que gobernó Felipe Calderón, al periodo que gobernó Peña Nieto, ellos crearon un acuerdo transaccional de corrupción, partiendo, básicamente destruyendo todas las instituciones, acabando con el tema de privatizar todo lo posible. Y les pongo uno de los ejemplos. ¿Saben qué es lo que estaba pasando en el sector salud? Que muchas de las áreas, por ejemplo, para hacer estudios, estaban privatizadas. ¿En qué sentido? Que a lo mejor tenía que pagar el IMSS o el ISSSTE una cantidad determinada a cierta empresa que realizara los estudios durante un periodo de tiempo determinado, y pues de esa forma tenerlos, y ellos no compraban los mecanismos para hacer estos estudios o incluso rentaban máquinas que eran importantes para la gente.
Y hay varios ejemplos de esto. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo había mencionado, que en ciertos lugares lo que hacían algunos gobernantes era decir, ya creamos un hospital y rentaban únicamente los aparatos y al final se los terminaban llevando. Entonces, ¿qué es lo que dejaban? El puro cascajo y hasta mal hecho. Entonces, estos problemas o esos empresarios que dicen que crean un bloque opositor para defender a México, no señores, el bloque opositor es para defender sus miles de millones, por Dios, eso es para defender eso, no es para defender a los mexicanos, porque si usamos su lógica, les repito, México ya tenía problemas desde el año 2000, incluso desde antes del año 2000, y yo nunca vi a los empresarios diciendo, vamos a crear un frente opositor para el cambio de los mexicanos. No, ni madres, ellos lo que están viendo ahorita es que como les están tumbando el dinero que conforme la ley corresponde, llegan a decir, no, espérame, ¿por qué me cobras impuestos? Eso no se tiene que hacer. Ahí es donde vemos la realidad. Y ahora que también estoy festejando esto, bueno, entre comillas, tiene su lado bueno y su lado malo, que es básicamente la negación del partido a México Libre, donde por una ventaja que tuvo de solamente un voto, se le terminó negando. Pero hay que destacar algo, ¿qué iba a ocurrir si México Libre hubiera ganado, si hubiera sido aprobado como partido? Hubiera dividido el voto del PAN. Y eso también los hubiera debilitado, pero a la larga no sabemos qué hubiera ocurrido con temas de corrupción. Por eso creo que me parece excelente también que le haya negado el partido a México Libre, no por su gente, sino por quienes los estaban liderando, que ya sabemos quién era, un personaje que dice que no sabía que su mano derecha era el jefe de delincuentes en todo México. Dice que no sabía, entonces, o es medio torpe, o mejor dicho, súper torpe, que ni siquiera debió haber estado gobernando, o es un completo corrupto, y por Dios, nosotros no queremos eso como partido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante? Más, y más, y más, y más cobro por parte del SAT. Incluso hay otras áreas, como por ejemplo el tema de deportes, donde incluso uno de los grupos, no recuerdo el nombre del equipo en este momento, pero también le están cobrando ya impuestos, que creo que son cerca de 46 millones de pesos, algo por el estilo, y se va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el problema de México es la recaudación que no se daba porque los corruptos del PAN y PRI permitían que los grandes empresarios no pagaran ni un solo peso de impuestos, y el segundo es básicamente el tema de los altos niveles de corrupción y delincuencia que hay en nuestro país. Todavía el tema de corrupción todavía se mantiene, pero ojo, ya tenemos que directamente desde el nivel federal esto ya nos está permitiendo de que, por ejemplo, varios políticos que la única intención que tenían es hacerse ricos, como por ejemplo lo que hizo el último día Felipe Calderón, de entregar un contrato a su mano derecha, ese que decía que era el super policía, que ahora está en los Estados Unidos en un juicio por el tema de que participó con el crimen organizado, pues le terminó entregando un contrato de 19 millones de pesos, pues nomás, y para capacitar a 3 personas, y esa capacitación solo duraba 1 hora y media. Pues sí, esos son los corruptos del PAN que dicen que están a favor del pueblo, esos mismos que utilizaban los recursos de fideicomisos para cosas como estas, y también esos mismos que defienden empresarios corruptos que nunca pagaron impuestos. Y es que lo más lamentable es que, por ejemplo, tú puedes ver a Xochitl Gálvez, uno de los personajes panistas, que pues más que reconocido por su labor en el tema de resolver los problemas, es más conocida por su labor en el tema de hacer buenos chistes, de que incluso ella es un chiste. ¿Por qué lo digo? Por algo tan por algo tan simple que dice, ay, me da gusto que se cobren los impuestos, pero hay muchos errores. Y yo, caray, espérame, ¿pero qué no gobernó tu partido durante 6 años y lo que hizo fue lo contrario a cobrar impuestos y tú lo aplaudiste? No entiendo aquí las cosas, la verdad eso está complicado. Pero bueno, espero, y los otros 7 procesos que tiene el SAT en este momento para que se cobren los impuestos que corresponden a cerca de 40,000 millones que presuntamente se deben por parte de Grupo Salinas, esperemos si se logre un porcentaje de esto. ¿Para qué? Para que se puedan seguir manteniendo los apoyos a la gente que lo necesita. Además de esto, para pues el tema de que el gobierno siga funcionando normalmente, haya recursos para las autoridades, para los estados, para todo ese tipo de temas importantes, donde el objetivo es que nuestro país funcione correctamente. Y aquellas politiquerías que suele sacar el PAN, el PRI, de decir, no, es que miren, este gobierno está destruyendo todo, vean a los empresarios, están en contra de Andrés Manuel López Obrador.
Señores, hay empresarios que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, sí, pero esos empresarios son los corruptos que antes ustedes protegían y que no les cobraban impuestos, por eso están en contra, no porque ellos estén a favor del pueblo. Y de ahí en más no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto en otra próxima nota y muchas gracias por ver esto y hasta luego.